urología pediátrica. Esta parte es tan amplia que de por sí existe una subespecialidad dentro de la urología, que es justamente la urología pediátrica, ¿sí? Que es un programa universitario de 2 años que existe en nuestro país, que se dicta en el Hospital del Niño, en el Hospital de Bagliati, que es que uno para aspirar a esta subespecialidad tiene que ser primero urólogo, ¿no? Primero urólogo. Aquí en nuestro país es necesariamente primero ser urólogo. En otros países piden a veces urólogo o cirujano pediatra. Pero solamente para decirles que es un tema, es un capítulo bastante amplio de la especialidad. ¿Ya? Vamos a avanzar. Los puntos que vamos a tocar a continuación como primeros puntos, vamos a ver sobre problemas de hidronefrosis en niños, o sea, dilatación de la pelvis renal, de los cálices, o también de hidroureteronefrosis cuando se acompaña dilatación más el uréter, ¿sí? La parte de oncología pediátrica creo que han hecho ya la teoría, infecciones urinarias, vejiga neurogénica, disfunciones miccionales, anomalias externas y también la parte de litiasis pediátrica que también creo que han hecho en la teoría un punto. Muy bien, entonces el primer punto es hablar sobre hidronefrosis, en este caso prenatal. ¿Ya? Miren, actualmente con la mayor difusión de la ecografía, ¿no? De la ecografía, muchas pacientes, muchas, ¿no? Futuras madres, o personas gestantes, damas gestantes, se hacen ecografías hasta más de las que normalmente se piden, ¿verdad? Entonces, y además los equipos de imágenes tienen mayor definición, tienen mayor tecnología, avanzan por ese lado y entonces cada vez más detectan anormalidades en el feto, ¿sí? Tanto así que actualmente también hay la medicina fetal, ¿verdad? Actualmente también existe una subespecialidad que es la medicina fetal. Entonces, una de esas patologías que encontramos en el feto es la hidronefrosis, una hidronefrosis prenatal, ¿ok? Es básicamente la dilatación de la pelvis y de los cálices renales. O también puede ser hidroureteronefrosis cuando la dilatación mencionada se le suma la dilatación de los uréteres, ¿ya? Entonces, tenemos varias causas. Por ejemplo, tenemos obstrucción de la unión piel-ureteral, ¿sí? Obstrucción de la unión uretero-vesical, problemas con reflujo, anomalías de duplicación, valvas de uretra posterior entre las más frecuentes, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño esquema acá para que estar seguros que todos nos ubicamos, ¿sí? Pequeño esquema nomás. Adelante en la lámina hay más imágenes para poder graficar esto. Entonces, si dibujamos una vía, se puede decir urinaria, ¿sí? Solo para que tengan la imagen acá. Vejiga, entonces, si este fuera nuestro riñón, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos unión, la unión piel uretral es la unión acá. Esta es la pelvis del riñón, la pelvis, y este es el uréter, ¿sí? Entonces el problema es aquí, en la unión pielo-ureteral. Si hablamos de la obstrucción a nivel uretero-vesical, el problema es acá, en la parte distal, ¿ya? Recuerden eso. Unión piel-ureteral y también unión uretero-vesical. Entonces vamos a poner acá, 1, 2, y hablamos 1 y 2, ¿ok? Entonces, el primer abordaje, siempre como se pueden dar cuenta, va a ser la ecografía, ¿no? Pero generalmente al feto pues se detecta en la ecografía. A una gestante nadie le hace otro tipo de examen, generalmente ecografías. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estaba viendo. Ahora, si aún, bueno, si un recién nacido, por ejemplo, saltándonos un poco el tema, si es que lo encuentran
solamente hidronefrosis o solamente dilatación, por ejemplo, de la pelvis y los cálices, o sea, solamente de este tracto para arriba, solamente esta parte de dilatación, pues uno se hace la idea que la obstrucción es a este nivel, ¿verdad? A la unión ureteropiélica, uno. Pero sí que en la ecografía hay dilatación de la pelvis y del uréter del riñón, o sea, es completa la dilatación, es total la dilatación, ¿sí? O sea, vamos a ver acá, o sea, estamos ante dilatación de la pelvis, los cálices y el uréter, todo esto, ¿sí? Uno plantea que la obstrucción es más distal, entonces uretero-vesical, ¿sí? ¿Estamos claros? Esto que parece sencillo de decirlo, a veces en la ecografía no es tan fácil de encontrar, no es tan fácil de poder hacer ese tipo de descripción, ¿no? Muy bien. Como les decía, el diagnóstico de la obstrucción de la unión piel-ureteral, arriba, el segmento de arriba, puede darse en la vida neonatal, ¿sí? En la vida neonatal. Porque generalmente ya uno tiene el dato de la etapa del embarazo, la etapa fetal, ¿sí? O cuando es recién nacido también le pueden hacer ecografías por otros motivos y le encuentran dilatación. Ustedes pueden ver acá una clasificación, en este caso, en la parte fetal, que la gravedad se clasifica de acuerdo al diámetro antero-posterior de la pelvis del riñón, acá, ¿no? De acuerdo a ese diámetro se va a poder clasificar si es una hidronefosis leve, moderada o severa, de acuerdo a ese diámetro. Eso también no es fácil de medirlo, ¿sí? En verdad tenemos pocos médicos ecografistas que hagan recién nacidos, ¿no? Infantes, es bastante, un poquito bastante complejo, ¿no? Entonces, pero tenemos una clasificación de acuerdo a esta dilatación, ¿ya? Entonces, el diagnóstico puede ser en la etapa prenatal, puede ser el diagnóstico en la etapa neonatal, o puede ser un diagnóstico incidental ya ¿no? En la etapa de la niñez, ¿sí? O incluso hasta etapa adulta, que tienen casos de leves que nunca se han dado cuenta, y si en etapa adulta se hace un examen por otros motivos y le encuentran nefrosis y se busca la causa y dice una obstrucción de la unión piel-ureteral, ¿ok? Pero en otro buen grupo puede ser un grupo que cause síntomas. Se puede causar, por ejemplo, infección urinaria, dolor, es una masa palpable a nivel del flanco, sangrado o puede formar cálculos urinarios a nivel del riñón por causa obstructiva. O sea, puede ser una clínica asintomática, sin ninguna molestia, por tanto un diagnóstico incidental, o puede dar una clínica, un cuadro clínico sintomático, ¿no? Como pueden ver, hay infección, dolor, masa, litiasis, hematuria. Entonces, dos formas de presentación, asintomáticos y sintomáticos. ¿Está bien? Puede ser en etapa neonatal, prenatal, niñez, juventud, hasta en la adultez se puede hacer el diagnóstico de este tipo de patología, pero estamos básicamente en este punto viendo a la parte de los niños. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente, evaluación de hidronefrosis en este grupo de pacientes. Si ya sabemos, por ejemplo, que tenemos el dato de que el recién nacido o el neonato, ¿no? Ese lactante tenía hidronefrosis en su vida prenatal, ¿sí? Había hidronefrosis antes del nacimiento. ¿Qué hacemos, no? Básicamente esto, por ejemplo, en el hospital a nosotros nos llega por interconsulta, porque el paciente, pues, este binomio, ¿no? Madre-feto es manejado por ginecobstetricia. Generalmente ellos nos mandan las interconsultas. Diagnóstico de hidronefrosis prenatal o nos mandan los pediatras o nos envían los neonatólogos cuando encuentran hidronefrosis, ¿no? Generalmente nos llega a los urólogos de esa manera. Entonces, ¿cómo los evaluamos? Esperamos primeramente que este recién nacido pase los primeros días de la vida postnatal, ¿ya? Porque en los primeros días este recién nacido se deshidrata, por tanto, la hidronefrosis puede disminuir, todo depende de estar deshidratado, ¿sí? Se puede infravalorar la hidronefrosis.
Entonces esperamos a veces la primera semana de vida, ¿sí? Generalmente, algunos dicen 3, 4 días, generalmente esperamos la primera semana de vida para poder hacerle otra ecografía y valorar efectivamente cómo está el hidronefrosis. Si uno lo hace muy pronto, recuerden que el bebé puede estar deshidratado, recién ha nacido, ¿sí? Y pueden infravalorar la hidronefrosis. Entonces, evaluación después de la primera semana de vida, ¿ok? Luego, si en esta, después de la semana de vida, si no hay hidronefrosis, y si no hay hidronefrosis, bueno, simplemente así transitoria, ¿sí? Algo así transitoria, es una causa muy leve que ya ha sido una ectasia nada más, ya se liberó, negativo. Si sale negativo, bueno, hay que hacer un control al mes y medio, básicamente. Pero si hubiese hidronefrosis a la semana, al control, ¿no? Al control, ahí hay que tomar otras medidas, ¿no? Esa hidronefrosis puede ser obstrucción pilouretral, claro que sí. Puede ser obstrucción de la unión uretrovesical, también. Pero de todas esas hay uno que nos preocupa bastante, que es el reflujo vesiculolateral. ¿Por qué? Porque va a llevar orina de la vejiga hacia el riñón, orina potencialmente contaminada o potencialmente con gérmenes y estos causar pielonefritis, ¿sí? En estos recién nacidos, en estos bebés. O podemos encontrar también valvas de uretra, que vamos a hablar más adelante. Entonces, si hay una hidronefrosis en estos recién nacidos y no sabemos la causa, o la causa se sospecha que puede ser un reflujo, ¿no? Aún no tenemos claramente establecido la causa, siempre se indica, se recomienda el uso de antibiótico profiláctico, ¿ya? Antibiótico profiláctico. Puede ser de 20, algunos dicen 10. Es profiláctico, 10 a 20. ¿Por qué? Porque queremos evitar que esta orina vaya al riñón y haga una pielonefritis recién nacido, ¿ya? Siempre tener cuidado con eso. Nuevamente acá es un cuadro similar, les comenté, prenatal y hidronefrosis. Nace, esperen que pase una semana de vida para reevaluarlo, no antes, ¿no? También una semana de vida. A veces recién nacido a los 2 3 días te van a ir interconsulta de neonatólogo, te están enviando, entonces hay que esperar esa parte, ¿no? Miren, acá, nuevamente, si la semana de vida es normal, o sea, es negativo, estamos por este lado, normal, repetir al mes, mes y medio, ¿sí? Si no hay pues hidronefrosis, no hay, todo ha sido transitorio, ¿no? Una ectasia calicial, entonces podemos estar más tranquilos. Si las semanas de vida hay todavía hidronefrosis leve, ¿sí? Moderada hasta o a severa, ¿no? Entonces puede ser obstrucción de la unión piel-ureteral, o puede ser obstrucción ureterovesical, ¿sí? Puede ser reflujo vesiculolateral, ¿sí? Entonces nosotros siempre nos preocupamos de que no vaya a ser reflujo vesiculolateral. Por eso, por lo que comentamos, por la posibilidad de que la orina que ya está en la vejiga retorne al riñón y orina potencialmente infectada y causar problemas infecciosos, ¿sí? Pues si hay reflujo, sospecha de reflujo, buscamos si hay reflujo, ¿no? Si es que hay, hacemos antibiótico profilaxis, y ya obviamente con eso al menos estamos tranquilos por ese lado y continúa el otro manejo. Si es que no hay reflujo, ¿no? No hay reflujo, hacemos, bueno, evaluamos si es una obstrucción de la unión piel ureteral, ¿no? Es una obstrucción de la unión ureterovesical, ¿sí? Básicamente nos vamos a esa parte del manejo, ¿ya? Nuevamente, para que quede claro, como les dije al comienzo, conforme se van uniendo, vamos a ir repitiendo algunos puntos para que quede claro. Igual, nace, su primer control a la semana, repetir al mes, mes y medio, ¿ok? Si no hay nefrosis en el control, bueno, felizmente no hay, ya no requiere más intervención. Si es leve, ¿no? Leve, algunos consideran un grado 1, no hay mucha dilatación, solamente hidronefrosis leve nada más y no hay hidrouretronefrosis, o sea, la parte inferior, quizás también un control a los 3 meses, si es leve. Pero si es moderada, severo, ahí sí hay que, o hay dilatación leve del ureter, tenemos que estar mucho más atentos, ¿ya? Y lo primero va a ser siempre asegurarnos que no sea un reflujo, ¿ya? Por lo que habíamos comentado. Entonces, para ver si no hay reflujo, el examen de elección aún sigue siendo la cistouretrografía miccional seriada, la cistouretrografía.
¿Ok? Muy bien. Este examen nos dirá si hay reflujo o no hay reflujo. Si es que hay reflujo, antibiótico profilaxis hasta que el paciente tenga la edad y el peso adecuado para una eventual cirugía, ¿sí? Si no hay reflujo, pensamos en obstrucción de la unión ureteropiélica o ureterovesical y hacemos exámenes con test de medicina nuclear, ¿sí? Con radiorenogramas diuréticos, ¿no? Para ver si hay obstrucción o no hay obstrucción. Ya ahora vamos a explicarle un poquito más de eso. Y si la obstrucción es a nivel distal, del uréter distal, de la unión ureterovesical, bueno, generalmente se va para cirugía. Cuando hay obstrucción de la unión pielo-ureteral, ¿no? Si la función diferencial es menor del 40%, uno de los riñones, también se recomienda cirugía. Ahora vamos a nuevamente repetir eso. Muy bien, entonces hemos conversado sobre unión ureteropiélica, ¿ya? ¿Cuándo se opera? Pacientes que tengan diagnóstico sintomático, ¿no? Vimos dolor, hematuria, litiasis, infección, ¿sí? Pacientes con diagnóstico incidental de neonatos cuando hay peor la hidronefrosis con una función renal diferencial reducida, o sea, uno de los riñones tiene una función de menos del 40%, ¿sí? Son casos bilaterales, ¿sí? O imaginemos que esos pacientes tengan dificultades en el acceso, por ejemplo, vienen a Lima a veces, tienen obstrucción pilolateral, sabemos que el control no va a ser adecuado, el paciente se va a provincia, vive en otra ciudad, tiene que ir cada 3 meses, cada 4 meses, no va a poder venir, va a haber un pobre manejo de la parte familiar, a veces también hay que pensar en ofrecerle cirugía de una vez, de una vez. A veces tenemos pacientes con hidronefrosis, lamentablemente, que van a perder el seguro por el papá o la mamá, ¿no? A veces pierden el seguro y después los niños se pierden el manejo, entonces a veces también evaluar y quizás ofrecerle también la cirugía, podría ser, ¿no? En esa parte, ¿sí? Que ya se va agregando. Pero las indicaciones son sintomáticos y la función diferencial reducida. Vamos a ver acá. ¿Qué me refiero con función renal diferencial reducida? ¿Ya? Básicamente recuerden que estamos en niños con obstrucción de la unión piel-ureteral. Los riñones, bueno, no trabajan los dos al 50-50. Si la función renal fuera 100%, no es que ambos riñones trabajen al 50-50, ¿sí? No, eso no sucede, no es así. Siempre hay una parte diferencial. Siempre actúan de diferente manera. Entonces, a nivel urológico, los riñones no actúan 50-50. Es aceptable máximo hasta un punto máximo de un 20, o sea, puede ser 55-45, suman 100, entonces sí pueden trabajar diferencial de 10, ¿sí? 52-48, claro, en ese rango, ¿no? 44-56, sí. Pero si uno es 60-40, el de 40 ya está en el límite, algo está pasando ahí, ¿no? Ese riñón sí está siendo afectado. Ese riñón tiene que mejorarse, tiene que operarse la obstrucción porque no está trabajando bien. Es un paciente que tenga, por ejemplo, 45-55, en el control bajó a 42, luego a 40, sabes que está bajando. Entonces, a eso me refería con una cirugía más temprana, como en estos casos, ¿no? Ustedes pueden ver acá en esta tabla que el examen estándar, el examen patrón para identificar obstrucción de la unión pilolateral es la gamografía con test de furosemida. La ecografía te puede orientar, nos puede decir que hay ionefrosis, pero el diagnóstico definitivo, el diagnóstico final, la va a dar la gamografía con el test de furosemida, ¿ya? Acá pueden ver en estas imágenes un riñón, acá vamos a dibujar la silueta del riñón, vean ustedes, ¿sí? Y vean que tiene hidronefrosis adentro, tiene hidronefrosis, ¿sí? Hidronefrosis, está dilatado, ¿no? Hasta este punto aparentemente está dilatado. Entonces, aquí pueden ver ustedes la gamografía, vean ustedes acá. ¿En qué consiste este test? El paciente lo hidratan para que la pelvis, el riñón filtre orina, exista orina en la pelvis y estimulan la diuresis con un diurético para ver cómo la orina pase de la pelvis al uréter. Hay un vaciamiento de la unidad renal,
Vean ustedes acá, en esta gráfica, ¿no? Bien, acá almacena orina, por ejemplo, la parte celeste, que es el lado izquierdo, ¿sí? Almacena orina, y acá le ponen los diuréticos, la furosemida, y actúa, esa pelvis hace un vaciamiento porque orina, porque no está obstruido, puede vaciar normalmente la orina, ¿sí? Normal, ¿no? Hay un descenso al estímulo diurético, ¿ok? Pero en el otro lado, asciende más, se llena más lentamente, ¿sí? Pero al estímulo diurético no llega a un vaciamiento, miren, se almacena, sigue almacenando, ¿por qué? Porque hay una obstrucción, ¿sí? Porque no está vaciando la orina, ¿por qué? Porque hay la obstrucción. Entonces, por eso esa es una curva en meseta, en plató, que indica obstrucción de la unión piel-ureteral. Entonces, ese diagnóstico lo haces con la gammagrafía con test de furosemida, ¿ya? Ese es el método de diagnóstico para esta patología. Y miren acá, también nos va a dar la función diferencial de esta gammagrafía. Miren acá, vean acá, dice el lado izquierdo y lado derecho, y vean ustedes eh, acá, ¿no? Izquierdo, derecho, y en la tasa de contribución a la fracción, ¿no? A la tasa de filtrado, miren, el izquierdo aporta 66% y el derecho aporta 33%, ¿sí? Entonces, este aporta menos del 40%. Entonces, este paciente sí habría que someterlo a una cirugía de corrección de la obstrucción, ¿ya? Entonces, se corrige, se opera cuando es sintomático. Si es sintomático, así sea 45-55, pero es sintomático, ha formado cálculos, ¿verdad? Hay dolor, hay hematuria, tiene que operarse. Si fuera sintomático, si es siempre y cuando el riñón tenga menos del 40% de afectación, ¿ok? Eso es lo que nos referíamos en la tabla anterior. Cirugía, acá, cirugía si la función es menos del 40% o declina en el seguimiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos pacientes requieren tratamiento quirúrgico cuando son sintomáticos o si no son asintomáticos, cuando la función renal de la parte afectada sea menor al 40%. ¿Ok? Vean acá, esta gráfica nuevamente, miren. Acá se ha puesto el diurético, el test de furosemida está acá. Miren cómo está el riñón. Asciende y luego desciende al estímulo diurético, ¿no? Al estímulo diurético. El otro riñón sigue almacenando y miren, ¿no? Entra en una fase de aplanamiento. Nunca hay un descenso, ¿no? Porque está obstruido. Está obstruido. Acá el izquierdo está bien y el derecho está obstruido, ¿sí? El color azul básicamente es el lado izquierdo y derecho el lado rojo, ¿no? Y si ustedes ven acá en esta imagen de la cámara gamma, ven acá cómo está el riñón. Esta imagen está de espalda, esta imagen es una imagen de espalda, ¿ya? No es de frontal. Este lado es el lado izquierdo. Este de acá, perdón, este lado derecho y está almacenando todo el contraste, ¿no? Almacenando el contraste. Y vean acá la función diferencial, miren, el izquierdo 60 y el derecho está en 40%, 40%, ¿sí? 40%. Acá vean la capacidad excretoria del riñón en la parte inferior. Mira, a los 20 minutos, el riñón del lado izquierdo ha excretado 94%, ¿no? Y luego 98%, en cambio el otro riñón solamente 16% y luego solamente 30%, o sea, está obstruido. Definitivamente ese riñón está totalmente obstruido y la función diferencial está en 40%, ¿no? Entonces, este paciente posiblemente hay necesidad de hacerle una cirugía, ¿sí? Así esté asintomático, ¿no? Había necesidad de corregir la obstrucción. Entonces, estas pequeñas láminas identifican el problema y el manejo, ¿no? Y el método de diagnóstico. Y la cirugía básicamente pues es una incisión, depende de la edad del niño, si el niño es menos de 2 años, se hace un abordaje por la parte lumbar posterior, si es entre los 2 años hasta los 6, ¿no? Se puede hacer hasta 7, hasta que sea, ¿no? En la primera infancia, los primeros años escolares, se puede hacer por vía anterior,
Y cuando es más grandecito se hace por la zona lumbar, por la zona lumbar por lumbotomía. Vean ustedes acá en estas imágenes. Vamos a poner acá en la imagen número 2. Vamos a poner así para que no... Sí se puede ver el cursor, creo yo, el puntero, ¿sí? Ven acá el riñón, ¿sí? El riñón, vamos a pintar los bordes de ese riñón para que lo puedan diferenciar bien. Estos son los límites del riñón, ¿ok? Pueden ver acá, está pintada la pelvis renal, de amarillo vamos a pintar la pelvis. Y acá está el uréter, ¿no? Así viene por acá. Y acá tienen disecado ya la pelvis en la imagen, acá en la parte 3, que está un poquito por la foto, está muy clara. Pueden ver cómo tienen dilatado la pelvis y el uréter reparado, ¿no? Y acá van a hacer la cirugía, van a quitar todo ese segmento obstructivo. Y la pelvis, como está dilatada, como es una bolsa, van a reducir la capacidad de la pelvis, ¿no? Se va a hacer una pieloplastia desmembrada, se llama la cirugía. Porque se va a modificar la pelvis, se hace una pieloplastia desmembrada. Vamos a quitar la zona de obstrucción y se va a hacer una anastomosis entre el uréter y la pelvis renal, ¿ya? Entonces, ese segmento obstructivo se elimina, se corta, se elimina y se hace una nueva anastomosis, ¿no? Y se moldea la pelvis para que no sea una pelvis muy, muy grande. Entonces, es una pieloplastia desmembrada. Esta cirugía de indicación aquí es la que se hace. Esta cirugía puede ser hecha de forma abierta, de forma convencional, puede ser hecha de forma laparoscópica también. Acá, como pueden ver, se está haciendo la anastomosis, la unión de la pelvis y el uréter, ¿no? Y siempre dejamos un tutor, un catéter doble J, un tutor que permite una buena cicatrización de la nueva unión. Y acá ya se está terminando y bueno, termina la cirugía, ¿no? Pero ya se hace una reconstrucción de esa zona, una nueva anastomosis, ¿ya? Retirando la parte obstructiva. Ese es en cuanto a pieloplastia, eso es en cuanto a obstrucción de la unión pielureteral, ¿ok? Ahora, la obstrucción ureterovesical es distal, como dijimos acá, es abajo, ¿no? Hay un segmento ahí del uréter que no se contrae, ¿no? Es un segmento aperistáltico, aquí abajo. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué es lo que se recomienda ahí? El manejo es similar, el principio de manejo a lo que hemos conversado. Es similar el manejo a la obstrucción de la unión piel-ureteral. Igual hacemos la clínica, sintomático, asintomático, la camografía, la función diferencial, el tiempo, es similar, sigue los mismos principios. Y acá se hace igual. Si es que tiene indicación quirúrgica, ese segmento también se retira y se hace un reimplante ureteral, ¿sí? Se reimplanta el uréter sobre la vejiga, en otro punto obviamente, ¿no? Un reimplante ureteral. Ya el principio es similar a la patología que hemos comentado previamente. ¿Sí? Similar, muchachos. Muy bien. Ahora tocamos otro punto de hidronefrosis. ¿Ya? Es en cuanto a las duplicaciones del uréter. A veces tenemos que una unidad renal drena por dos uréteres. ¿Ya? Anomalias de duplicación. Entonces, vemos acá. Vamos a poner acá el 1 y 2. 1 y 2. En la imagen 2, en el esquema 2, vean ustedes que es un solo riñón, pero está drenado por dos uréteres. Y en este caso son uréteres completos. Cuando esto sucede, ¿sí? En la lucha por el espacio de implantación, generalmente se suceden dos patologías, que el polo superior, ¿ya? Tiende a formar un ureterocele obstructivo, tiende a formar. Y el lado inferior tiende a tener la posibilidad de reflujo porque se implanta de forma mucho más lateral y no tiene un buen túnel submucoso por el espacio que han estado luchando ambos uréteres. ¿Sí? Entonces eso puede pasar, ¿no? La parte superior tiene más tendencia a la obstrucción y la parte inferior tiene más tendencia al reflujo. Vemos acá, dos uréteres completos que drenan un solo riñón, ¿ya? El que tiene mayor importancia clínica. Entonces acá, la pelvis del polo superior, ¿sí? Como vemos, tiene riesgo de obstrucción, ¿ya?
¿sí? Porque está asociado generalmente a ureterocele. Y el ureterocele es como un factor obstructivo para esta unidad renal. Y el polo inferior se asocia básicamente al reflujo, ¿sí? Esta norma es una regla, es una ley prácticamente, ya se conoce como la regla de Weigelt-Meyer, que nos dice lo que estamos comentando, que el polo superior va a estar obstruido y el polo inferior va a tener reflujo, ¿sí? La regla de Weigelt-Meyer. ¿Qué otra patología se puede confundir con hidronefrosis? Las enfermedades multiquísticas. A veces, vean ustedes la imagen de ecografía que en el medio, a veces, el ecografista puede decir, hidronefrosis, ¿no? Puede confundirse, pero generalmente son riñones multiquísticos, displásicos, con un problema en la agenesia, ¿no? De los riñones, ¿no? De las capas, hay un problema displásico de las células donde no forman unidades renales y acaban en enfermedad renal multiquística. Otra patología que cursa con hidronefrosis es la uretra valva posterior, las valvas de uretra posterior, ¿sí? Vemos acá, vean acá en el esquema los dibujos, ¿sí? Es similar, imagínense una patología prostática, es similar, imaginen. ¿Por qué? Porque la uretra posterior, ¿sí? Está obstruida, porque hay valvas que obstruyen la micción incluso en los fetos, inclusive en los recién nacidos y en los niños. Entonces, como no hay una buena micción ahí, va a haber reflujo, perdón, va a haber aumento de orina en la vejiga, va a haber mayor presión sobre esa zona y va a haber reflujo, ¿sí? Y va a haber dilatación de ambas unidades renales. Entonces van a encontrar vejigas grandes, megavejigas con orina, van a encontrar dilatación de la uretra prostática y van a encontrar también hidronefrosis bilateral. ¿Ya? Usted puede ver en esta imagen de acá, imagen ecográfica inferior, donde ustedes pueden apreciar en la imagen que ven una megavejiga, ¿ven? Este feto está haciendo problemas obstructivos urinarios, ¿no? Si es esto muy grave, lamentablemente acaba en problemas para el feto. ¿Por qué? Recuerden que esta orina, el feto deglute su orina y esto le ayuda, ¿no? a canalizar la vía digestiva, la parte pulmonar. ¿Ok? Entonces, si son fetos que tienen este problema y son de casos graves, incluso pues acaben en óbito, ¿no? Solamente los casos leves llegan a completar la vida intrauterina, ¿sí? Entonces, formas en las cuales se pueden presentar en la etapa perinatal, como ustedes han visto, hacen una ecografía y le encuentran una tremenda vejiga al feto. Entonces, existe ahí un patrón, una obstrucción debajo de la vejiga, ¿sí? Cuando son pequeños pueden haber infecciones urinarias, puede haber retención urinaria en la vida neonatal, ¿sí? Puede haber pobre flujo urinario, puede haber uremia, puede haber falla renal. ¿Por qué? Porque de causa obstructiva. Estos pequeños cuando nacen tienen valores altos de urea-creatinina, tienen valores altos, nacen con uremia. Y son casos raros, que no se ven así nomás, son casos poco raros, pero lamentablemente tienen bastante mortalidad. ¿Ya? Ven acá, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Valvas, si no es muy frecuente, pero sí es en una gravedad extrema a veces. Como ustedes pueden ver acá en el esquema acá, en el dibujo, la obstrucción está acá, en la uretra posterior. Entonces la vejiga tiene que compensar la obstrucción. La vejiga se engruesa, ¿sí? Hace más presión, se engrosa para poder compensar eso, para poder compensar eso. Y haber mucha presión a veces causa reflujo, ¿sí? Y causa dilatación de las unidades renales superiores, causa hidrouretronefrosis bilateral. Vamos a ver en la imagen de radiografía, que es el examen habitualmente el que hacemos, es el diagnóstico de elección, en este caso es la cistografía. Pueden ver acá, por ejemplo. Ven acá en esta imagen de cistografía, ven acá la vejiga. Vejiga, ven acá, es un riñón, están los cálices, este es el uréter, ¿sí? Y acá ven la zona de la uretra prostática, ¿no? La zona uretra posterior. Pueden ver esto con la cistografía, ¿no? Miren qué tanto se ha dilatado toda la vía urinaria, ¿sí? Estos riñones están con un sufrimiento desde la vida intrauterina, ¿sí?
Por eso que a veces nacen hasta displásicos. Uno, los recién nacidos hace una derivación urinaria, pero este riñón ya desde la vida prenatal estuvo haciéndose displásico al no tener un buen medio como desarrollarse. Entonces, aquí el tratamiento es endoscópico. Actualmente es endoscópico por cistoscopía. Hay elementos tan delgaditos, cistoscopios pediátricos, tan delgaditos que se puede hacer cistoscopía en estos pacientes. Y las que son las valvas se pueden electrofulgurar, ¿no? O con láser también se puede hacer una ablación con láser, ¿sí? Esto de las valvas de la uretra posterior, ¿ok? Ven ustedes en las imágenes, la imagen 1 y 2, bueno, más o menos cómo se puede ver la obstrucción de las valvas, ¿no? Y abajo ven la cistografía. Vean, esto es la vejiga, esa es la parte de la uretra prostática, y eso es el calibre miccional, ¿eh? ¿Sí? Esta es la vejiga, esta es la uretra prostática, este es el calibre miccional delgado, un chorro delgadito, como está saliendo, ¿eh? ¿Ok? Eso es la imagen de radiografía. Entonces siempre busquen, siempre con estos casos, siempre buscamos la dilatación de la uretra, ¿no? La dilatación de la uretra, ¿ya? Porque si es que fuera solamente la dilatación de la vejiga, imaginen ustedes acá, aquí por ejemplo, háganse la idea que esta parte está normal, esta parte no existe, lo ven así. O sea, acá tranquilamente uno puede pensar que hay un reflujo vésico ureteral bilateral, severo, grado 5, ¿sí? Uno, si ustedes solamente esa imagen, puede pensar eso, pero si ya uno ve que también se ha dilatado la uretra prostática, la parte de la uretra posterior, ¿no? Miren, ahí ya uno cambia su posibilidad diagnóstica a hacer valvas de uretra posterior. ¿Ah? Muy bien. Básicamente, el manejo temprano al diagnóstico, al niño hay que cateterizarlo. Si ya sabemos que desde la etapa prenatal hay hidronefrosis bilateral, hay megavejiga, la sospecha está dada de las valvas, entonces ya estamos preparados. Al nacimiento, tratamos rápidamente de cateterizarlos, poner derivación urinaria tipo cistostomía, tipo talla vesical, ¿sí? Dejamos antibiótico profiláctico, lo estabilizamos y hacemos fulguración de valvas, ¿ya? De las valvas obstructivas, ¿sí? A veces ya llega en etapa postnatal, ya cuando ya nos llaman después, cuando ya nació, igual cateterizamos, tratamos la infección, estabilizamos valvas. A veces ya nos llegan lamentablemente etapas tardías, ¿no? Cuando son casos leves, hay desarrollo fetal y luego el nacimiento, y a veces nos caen ya de 1 o 2 años, o 6, 8 meses, ya grandes, ¿no? Algo tardío el manejo, donde lamentablemente ya hay problemas también secundarios, ¿no? Hay un reflujo vesículo-lateral, hay una vejiga que es valvular, que la vejiga asemeja una vejiga neurogénica, ¿sí? Y hay una enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces todo eso se está viendo, ¿no? Entonces el manejo acá tiene que ser rápido, oportuno, ¿no? Actuar en lo más adecuado que se pueda, ¿ya? Esa es la idea, esa es la idea del manejo en estos casos, ¿sí? Esa es la idea del manejo oportuno en estos pacientes. A veces, como les digo, nos llegan manejos de otros tardíos, ¿no? A veces, pues, los pequeñitos nacen en otras ciudades, en otros centros y ya nos llegan, pues, con un poquito más de complicaciones tardías, ¿ya? Eso trae gravedad, es una de las patologías más graves en cuanto a la forma como se presentan, ¿sí? Muy bien. El otro es hablar del reflujo vesiculolateral, ¿sí? Aquí, el reflujo vesiculolateral, ¿qué sucede? Vamos a ver acá. Aquí eh, se plantea que hay un pasaje de orina de la vejiga al riñón, cosa que no debería pasar, ¿no? Normalmente viene la orina, riñón, cáliz, pelvis, ureter y vejiga. Y de ahí no puede haber retroceso, normalmente. Cuando hay un problema, cuando falla
el sistema antirreflujo, ¿no? Se produce esta patología, que es un reflujo vesículo-ureteral. ¿Y esto por qué sucede? Porque hay un problema en cuanto a la implantación o a la fijación del uréter, ¿sí? Para que el uréter no haya reflujo, tiene que tener un buen soporte de la parte muscular de la vejiga y tiene que haber una adecuada longitud del túnel submucoso. Vamos a dibujar acá. Esto es lo más importante. Este es el uréter, entra el uréter, pasa toda la capa muscular de la vejiga y llega hasta la mucosa y por acá hay un túnel submucoso, se llama túnel submucoso, ¿no? Se va por acá y se implanta hasta el meato ureteral, ¿ok? Entonces miren, si el túnel submucoso es corto, hay reflujo. Si es adecuado, no hay reflujo. Y intermedio, posible reflujo. Entonces, tiene que haber una buena longitud del túnel submucoso, ¿sí? Tiene que haber buen soporte en la parte posterior, parte muscular y de parte posterior que evite una oclusión, un reflujo. Entonces, acá es importante el túnel submucoso. Normalmente la relación es de entre 1 a 4, 1 a 5 hasta 1 a 6, ¿no? En ese promedio, pero menos de 1 a 4, menos de 1,5 no puede ser. Me refiero a la longitud, en la relación de la longitud del túnel submucoso y el diámetro ureteral. ¿Ya? Me refiero a eso. La relación entre el diámetro, entre el túnel submucoso y el diámetro ureter debe ser más o menos por lo menos 5 a 1, ¿sí? En promedio. Entonces, ¿qué pasa en este caso? La orina retorna de la vejiga hacia el uréter, hacia la vía urinaria superior. Y acá se produce el llamado reflujo vesículo-ureteral. Esto se clasifica en 5 grados, ¿sí? Si la orina refluye solamente hasta el uréter, nada más, el grado 1. Si es que es reflujo hasta la pelvis y los cálices, pero no causan dilatación, ¿sí? De, las, de los cálices ni los fornix son grado 2, ¿ya? Es fácil recordarse, ¿no? 1 no llega al riñón, 2 llega, pero no dilata. Entonces, luego el 3, 4 y 5. El 5 llega y es tan severo que causa dilatación del útero tortuoso. Es un útero tortuoso. Este, la parte calicial del cáliz, ¿sí? Pierde su morfología. Tanto se dilata que a veces pierde su morfología del cáliz. Y hay pérdida de las papilas. Entonces, grado 5. Entonces, a veces uno se confunde entre el 3 y el 4. Ustedes se puedan confundir. Entonces, grado 3 hay dilatación leve a moderada del uréter, ¿no? La pelvis y los cálices. En grado 4, dilatación moderada. Esa es básicamente la diferencia. Leve a moderado, el otro es moderado a severo y 5 es totalmente severo, ¿ya? Entonces, para que puedan más o menos, así de forma práctica, recordarse. 1, 2 y 5. El problema es entre 3 y 4. Incluso cuando vemos alguna placa de radiografía de un paciente, así yo digo, para mí es 4, otro puede decir 3, ¿no? Puede haber cierta discusión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay reflujo vesiculolateral. Entonces dijimos que la orina que está en la vejiga, a veces puede ser una vejiga ya colonizada por gérmenes, y esto llega hacia los riñones y causan infecciones, causan pielonefritis. Y en estos pequeños causan cicatrices renales, causan cicatrices de riñón, cicatriz renal, ¿ok? Y esta cicatriz, pues el riñón va a perder función renal en esa zona, va a perder función renal, ¿ok? Y el paciente se va a ir a enfermedad renal crónica. Puede perder función renal y el riñón se puede ir debilitando, se puede ir perdiendo, ¿ok? Estamos acá, enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, si hay enfermedad renal crónica, este pequeño, cuando tenga más años, va a tener hipertensión, va a tener proteinuria, falla renal crónica, ¿no? Disminución de la función renal, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿ya? Por eso que damos antibióticos, ¿sí? Antes había una teoría que nos decía el efecto martillo, pero no, se ha visto que el problema es la infección, el problema es la pielonefritis, ¿sí? Que causa la cicatriz renal y la pérdida de función. Siempre hasta hace pocos años creíamos que la vejiga era en una zona aséptica, cero germen, pero ahora sabemos que hay un microambiente bacteriano dentro de la vejiga, ¿sí? Que todavía se está investigando, se está sabiendo, en verdad,
¿ya? Pero ese concepto de que en la vejiga no había ni un germen, que era totalmente aséptico, ya se está empezando lentamente a cambiar, ¿ya? Quizás por eso sea que pasaban estos casos. Y uno de ellos era dar, como les dije al comienzo, antibiótico terapia, ¿ya? Para evitar las infecciones. Vean ustedes acá algunas imágenes del reflujo vesiculolateral, ¿sí? Vean acá, eh, vejiga, ¿sí? Pelvis renal y acá ven el ureter dilatado, ¿sí? Pero acá, como les dije al comienzo, bueno, creo que es una paciente de sexo femenino, acá también. Acá está abriendo el cuello, pero acá no van a ver dilatación de la uretra, ¿no? Si ven dilatación de la uretra, ya están ante problemas de valvas uretra posterior. Igual acá, vejiga, y miren cómo se trata de forma tortuosa y severa ese ureter, ¿no? De forma severa, tortuosa, larga. Entonces, ya, entonces, deme un segundo, muchachos. Entonces, este es el detalle, ¿no? Entonces, aquí, la idea de la corrección de las cirugía es tratar de ampliar ese túnel submucoso, porque probablemente sea deficiente en estos pacientes. Entonces, tratamos de hacer eso, una cirugía que amplíe eso. Pero, pero dependiendo del grado, también se evalúa el paciente. ¿Por qué? Porque los grados del 1 al 3 generalmente del 1 al 3 a veces tienen la posibilidad de una resolución espontánea. Conforme el niño crezca, ese túnel submucoso se va a ir elongando. La vejiga va creciendo, se va elongando ese túnel submucoso. Entonces puede haber cierta resolución espontánea de ese reflujo. Mientras menos grado tenga ese reflujo, más posibilidad de que eso suceda. Por ejemplo, aquí, ¿no? 80% de resolución espontánea, grado 2, 65, grado 3, 53 y así. En cambio, grado 4 y grado 5, y ahí sí es bien complicado que suceda eso y normalmente hacemos cirugías de entrada, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Entonces, la operación de qué va a depender. La decisión depende de la chance de la decisión espontánea, edad y grado del momento del diagnóstico, ¿no? Mientras más pequeño sea y el reflujo sea de menos grado, más chance de que va a haber una resolución espontánea de este paciente, ¿sí? Si es un paciente ya, ¿no? 8, 10, 12 años, y hay reflujo grado 2, grado 2, grado 2, ¿no? Posiblemente nunca hay resolución espontánea, ¿ya? Ver si hay no infecciones, a veces tienen, a pesar de a veces están con antibiótico profilaxis, todo, y hay infecciones a repetición, ya, o la cirugía, mejor, tratamiento quirúrgico. Si tiene un niño que ya tiene una cicatriz renal, ya hay cicatrices renales, ¿no? Entonces, también hay que pensar en de una vez ofrecerle cirugía, ¿ya? Cirugía. Entonces, en pacientes que tengan infección urinaria y sospecha de reflujo vesículo-lateral, el paciente debe estar con antibiótico profilaxis, ¿no? ¿Ya? Hasta hacerle las historiografías, saber el diagnóstico y eventualmente programar una cirugía o dar un manejo, ¿no? Tentativo para la patología en curso. Si se decide tratamiento conservador, o sea, esperar que el reflujo desaparezca si es un grado 1, un grado 2, un grado 3, el paciente igual debe estar en profilaxis y debe estar en vigilancia, ¿ya? Vigilancia y profilaxis. Esa es la idea. ¿Cuándo se operan pacientes? ¿Cuándo indicamos cirugías? Cuando a pesar del antibiótico profilaxis hacen infección urinaria, a pesar de eso se siguen infectando, ¿sí? ¿Cuándo más? Cuando el tratamiento médico, el paciente a veces es alérgico a medicamentos, a veces le causa diarrea por antibióticos profilácticos, entonces a veces también, si no va a poder cumplir con el tratamiento médico, mejor también posiblemente ofrecerle cirugía. Cuando dijimos grados severos, 3 y 4, sobre todo si hay cicatriz renal, ahí ya ni pensarlo, ¿no? Si este riñoncito no crece bien, ese pequeño, no crece, ¿no? Hay un control y no crece, ¿ya? Cuando hay cicatriz renal nueva, aparece otra cicatriz en ese paciente, o sea, está con todo, pero que se infecta esa cicatriz también, ¿sí? Trío de función renal, reflujo en niñas en la pubertad,
¿no? Porque ya están entrando en pubertad, posiblemente hay menos chances de reflujo, ¿sí? Van a entrar en una vida adolescencia, en una etapa adulta, ¿no? Y a veces más adelante pues se queden gestando, ¿no? Son adultas y puede haber más compromiso en la función renal, ¿ya? Cuando hay anomalías congénitas como ureterocele, divertículos, que tienen una normalidad ya propia estructural que no sea del túnel submucoso también, ¿sí? Indicaciones para cirugía. ¿Cuándo y cómo se puede hacer estas cirugías? ¿Cómo se manejan? De forma quirúrgica. Puede ser endoscópica nada más, un reimplante intravesical, extravesical o laparoscópico. Vamos a ver acá de qué trata. Vemos acá una cirugía intravesical, en las cuales es necesario aperturar la vejiga, abrir la vejiga en dos, como una valva, ¿sí? Abrimos la vejiga y las imágenes son, esto es vejiga, esto es mucosa de la vejiga, este es el epitelio de la vejiga, esta es la cara interna de la vejiga, ¿ya? Este es mucosa vesical, este es mucosa vesical, este es mucosa vesical, ¿sí? Entonces, veamos acá el uréter, vamos a ver acá, aquí estaba el uréter, inicialmente estaba acá, ¿sí? Y luego se le ha estirado, se le ha elongado hasta aumentar el túnel submucoso. Ese túnel se ha aumentado, ¿no? Ahora está acá, ¿sí? Y acá ya se cerró nuevamente, se aumentó el túnel del implante, ¿ves? Se ha aumentado esa longitud, ¿sí? Entonces, esa es la idea, aumentar la longitud del túnel submucoso, ¿ya? Esta es una cirugía intravesical con apertura de vejiga. Esta es una cirugía extravesical. Acá no se abre la vejiga, se trabaja por encima de la vejiga, por fuera. Esta es pared de vejiga, esta es la vejiga, ¿sí? Esta es la vejiga. Aquí estamos en vejiga, en la siguiente imagen, esta es vejiga. Y lo que ustedes ven ahí como un globito ahí, como un globito es la mucosa. Esta es pared de vejiga. Esta acá es la mucosa vesical, la mucosa de la vejiga que estamos viendo por afuera, ¿sí? Ustedes pueden ver acá pequeñas fibras musculares, ¿no? Porque es la pared muscular de la vejiga que se ha aperturado. Y acá nuevamente ven ustedes la mucosa en la parte inferior, cómo está expuesta la mucosa de la vejiga. Sí, y este es el techo del túnel submucoso, ¿recuerdan? El uretra se va a implantar acá. Como ven acá, acá entra el uretra acá encima entra, acá de verde, hasta acá se implanta y ya funciona como un techo. Como acá, pueden ver ustedes acá que ya se está echando acá el uréter de amarillo, ¿sí? Y las capas de los costados, que los tienen acá en pinzas, cierran eso, ¿no? Cierran esa apertura. Entonces, esa mucosa ya es como un túnel submucoso para el uréter, ¿no? Entonces, como les digo, la idea es aumentar esa longitud del túnel submucoso para evitar el reflujo, ¿ya? Esa es la idea, esa es la opción. Muy bien. Pero también hay una técnica que es la técnica endoscópica, sobre todo cuando son grados 3, quizás, ¿no? 2, ¿no? 4 quizás, ¿no? Pero solamente grados un poquito menos severos, que es una forma endoscópica de poner este tipo de medicamento. ¿Qué se hace? De forma tipo cistoscopía, se ingresa al uréter afectado, al meato afectado, por ejemplo acá, y ahora 6, ¿no? Ahora 6 se inyecta con una aguja que ya está marcada a la parte submucosa. Ya la aguja viene marcada, te dice, introduce hasta acá, o introduce, ya la aguja viene marcada, se introduce esa parte, y acá se inyecta una sustancia, ¿ya? Un agente, en este puede ser colágeno, agente bulking, ¿sí? Hay varios tipos de sustancias que hacen que parcialmente se obstruya un poco este meato, ¿sí? ¿Sí? Para que no haya reflujo, pero tampoco haya obstrucción, ¿sí? Porque este material no es bastante gelatinoso, evita el reflujo de esa manera, pero no obstruye el pasaje de orina del uretra hacia la vejiga, ¿ya? Es una forma endoscópica, es un abón, ¿no? Hace como un abón cuando una, ¿no? Cuando un insecto te muerde o te clava el aguijón, formas un abón, ¿no? Técnica endoscópica. Acá pueden ver, por ejemplo, en esta imagen, ven el meato ureteral que está, ¿no? Afectado, y ven acá cómo este es el meato, y ahora 6 están inyectando, ¿no? Acá,
la sustancia antirreflujo. Sí, y eso queda así, queda como un abón. Acá ha quedado bastante marcado, pero normalmente queda así como un volcán, queda, como un volcán. Imagínense un volcán, algo así queda a ese nivel. Se evita el reflujo ¿no? Hacia la vía urinaria superior. ¿Sí? Forma de manejo endoscópico, pero son reflujos pues mucho más bajos, ¿no? Si es un reflujo severo, 5 4 a veces van mejor con cirugía. O a veces, a pesar de de haber sido operados con 4 por ahí que queda un poco de reflujo, quizás lo operaste, era grado 5 4 se quedó con grado 2 1 puedes poner un poquito de sustancia antirreflujo también para terminar el sellado, ¿sí? Muy bien. Entonces, denme acá un minuto, denme un minuto por favor, unos segundos.